antes que nada, una especie de ronda de discusión general y que cada uno, no sé si algún vocero de cada grupo o alguien comente un poco qué analizaron. Empecemos por el grupo 1, si saben. Yo no sé qué grupo tenía. Bueno, no importa, cualquier grupo, que sean los 3 grupos. Bueno, nosotros estuvimos charlando y yo tengo algunas cosas que me acuerdo de otros cursos, pero capaz que están entremezcladas. A ver. Bueno, pero no lo que vos hiciste, sino lo que contribuyeron también tus colegas, ¿no? Tus compañeras. Sí, Vos pero contribuiste digo seguro. que lo que yo estaba pensando, no sé si está bien o las mezclé. A ver. Em, pero yo me acuerdo que había eh, como una parte ventricular en donde estaban los progenitores, las células progenitoras, Sí. y Sara se había fijado en el libro que había como buscado Si querés digo justamente de esto mismo. Ahí va, sí. lo que hablé del libro. No, lo que yo había leído es que las células progenitoras proliferativas que estaban en la zona ventricular, como que habían, lo que decía era como que habían 4 zonas, digamos, pero que primero aparecía la zona ventricular, que era el momento en el que, como cuando se iba a cerrar el tubo neural, que había una sola capa, digamos, Sí. de células proliferativas, y que era ahí donde ocurría, o sea, donde iban a ocurrir los movimientos intercinéticos del núcleo para generar la proliferación de las demás neuronas. Que después sí había otra que solamente estaba en algunos lugares, que era la zona subventricular, por ejemplo. Ok. Sí. Yo creo acordarme que eso de los movimientos del núcleo, que esas células proliferativas podían como convertirse en otra célula proliferativa o dar origen a una célula neural, y que tenía como que ver con la forma en la que se dividía en la parte apical, que si como que la célula que heredaba proteínas apicales creo que se mantenía como una progenitora, y si como el corte, digamos, era como asimétrico y no heredaba proteínas apicales, ahí como que bajaba la parte basal y migraba. Bien. Eso tiene más que ver con la determinación de tipo celular y no tanto con la proliferación que Claro. lleva al aumento del número de células, ¿no? Bueno, no, porque ahí sí se iban generando como más progenitoras y se seguían Está bien, dividiendo y si proliferando. permanecen como... Ahí está, sí, ya entendí, ya entendí. La idea de mantener un pool de progenitores, sería eso para que Claro, siga proliferando a la vez que hay neurogénesis. Está bien, sí. claro. A ver, otro grupo, antes de que hagamos un poco más de ronda general o de otros comentarios. Cualquiera de los dos grupos. Nosotros lo encaramos más o menos por el mismo lado, por el lado de divisiones simétricas y asimétricas en el tubo neural en desarrollo. Ahí está. O sea que algo parecido a lo que comentó Magdalena. Uh-huh. ¿Y el grupo 3? O 2, 1. Pará. Tenemos un estudiante que se había salido. Ahí está. Lucía, vuelve Lucía. Porque creo que en el otro grupo estaban Lucía y no sé quién más. Yo no anoté quiénes eran en cada grupo. Sí, traté de seleccionar un poco, les decía, gente que ha estado en cursos previos y que tal vez ha tenido estas clases y bueno, podía ayudar a los demás a guiarlos un poco con otros que tal vez yo no sabía por lo menos si habían tenido o no. Habían visto estos temas antes o no. Falta un grupo. Hola. Sí, hola. Vos te habías ido, vos sos del otro grupo, me parece, que no comentó nada, no sé quiénes son las otras, tus colegas que están muy calladitas. Son Julieta Ahí va. y Ana Clara. Nosotros Ahí va. pasamos algunos artículos. Yo me perdí, perdón, se me reinició la compu y Sí, ok. estoy del celular ahora. Pasamos un artículo, las compañeras pasaron unos artículos y yo pasé un artículo de Clark y estuvimos leyendo algunas partes.
Ok. Bueno, ¿Quieren comentar algo? Es que Había, en realidad, A ver. había uno de ellos que nombraba un poco lo de los microtúbulos del citoesqueleto, Ajá. que eran fundamentales para regular funciones gliales y neurales durante el desarrollo, y que te proporcionaban como una capacidad dinámica de extender procesos, migrar y establecer conexiones sinápticas. Ok. Pero ¿y eso con la proliferación? ¿Qué relación tiene? No, yo lo busqué más por el lado de, como No, que no, me fui un pero poco por las ramas. está bien. Más a la parte de diferenciación Claro, celular. No, yo estoy hablando de qué pasa antes. Está bien, hay diferenciación celular que va a ser concomitante con la proliferación, pero después van a ver en este mismo curso otras charlas que más van a concentrarse en aspectos de la diferenciación, por eso yo en eso no me metí. ¿Algún otro comentario? por ejemplo, que durante durante el desarrollo del tubo neural se dan un tipo de divisiones especiales que se llaman midline crossing divisions, que son divisiones que generan células hijas a cada lado del tubo neural, que son simétricas con respecto a la línea media, y entonces ahí las células estarían proliferando y además quedando como acomodadas para la correcta apertura del lumen en el tubo. Ok, ahí estás hablando de de un grupo animal en particular, entre los vertebrados, que es bastante especial, ¿no? Ahí va, es el trabajo ese que comentamos, que pasé en el grupo. Sí, Claro, eso pero es en Pesebra. no sé si todos te siguen en cuanto a que esto no tiene mucha relación, lo vamos a ver ahora un poquito igual, con el modo de neurulación que vimos hasta ahora, que implica el Ok. plegamiento, sino Ujú, otro tipo de neurulación que no lo hemos comentado, discutido todavía, ok. no un que es el comentario, de los peces teleósteos. Sí, no un comentario de que lo que hablábamos nosotros en el capítulo del libro que habíamos visto, decía que era en mamífero, digo por las dudas, de que no sé si en otros organismos estamos hablando de los mismos está mecanismos o bien. no. Sí, sí, no, lo que vos comentaste tal cual, ha sido muy estudiado en los mamíferos y especialmente tiende a entender cómo la neurogénesis permanece y permanece habiendo capacidad de formación de nuevos progenitores a lo largo de toda la vida, de hecho, incluso hasta hace 20 años, hasta más, era un sacrilegio hablar de neurogénesis en adultos, ¿no? En los mamíferos, y hoy en día sabemos que sí existe. Muy controlada, muy regulada en ciertas regiones, no es en todo el sistema nervioso central, pero existe. Y eso, bueno, se ha estudiado bastante bien en ratones, sobre todo. Bien, bueno, entonces en general, a ver, para guiar un poco. Si vamos a la etapa bien inicial, a la etapa en la que tenemos solamente un neuroepitelio, esas células altas que están formando la placa neural y que están plegándose para formar el tubo neural, esas células están ya proliferando muchísimo, 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 ¿no? La proliferación ya es súper activa, de hecho desde antes, pero porque todo el embrión en sí está proliferando mucho. Pero este es un tejido que está sufriendo una morfogénesis bien particular y que se tiene que mantener como epitelio. Esa es una de las puntas, uno de los temas importantes. Ese epitelio se tiene que mantener, no tiene que perder lo posible esa identidad epitelial. Ahora después veremos qué pasa con los peces teleósteos, que son un bicho raro, aunque son los vertebrados más diversos y más abundantes que existen, donde hay más especies. Igual ocurre de una forma distinta a lo que ocurre en los amniotas y en los anfibios. Pero ese plegamiento tiene que mantener, mientras está proliferando, tiene que mantener su polaridad. Están ocurriendo un montón de cosas al mismo tiempo. ¿Alguna idea respecto puntualmente a eso? Que algo por ahí alguien comentó, no me acuerdo si fue Magdalena, que tiene relación con ese tema, con qué pasa en el neuroepitelio previo a la neurogénesis. Todavía no estamos generando neuronas. Tenemos que proliferar y tenemos que hacer morfogénesis al mismo tiempo. También doblar el tubo neural, ¿se acuerdan? Esos pliegues que hay en sentido anterior-posterior. Tienen como proteínas de adherencia en la parte apical Sí. que están como fuertemente como, unidas las células entre sí, Ahí está. para como mantener eso. Está bien, se tienen que mantener las adhesiones celulares, sin Te duda. habla de los movimientos del núcleo, ¿no? Exacto, ahí va Que Mariano, sí. depende en qué fase del ciclo está, es en qué lugar está el núcleo
Bueno, Cuando llega a la parte más dorsal, creo que es, ahí se divide. está bien. Sí, hablemos de apicala, en este caso Una no dorsal, porque cuando pliega después puede quedar en otra posición, Claro. pero está bien. Una pregunta. ¿Esto no puede tener que ver también con lo que habías dicho en clase sobre las E-caderinas y las N-caderinas? Porque en realidad si estamos hablando de una parte epitelial y una parte neural, y que tienen que mantener en un principio su origen epitelial, Sí, no sé, pensando. sí, sí. Bueno, es un poco lo que decía Magdalena, ¿no? Que la adhesión celular sin duda es importantísimo mantenerla, en este caso además con su identidad particular, adhesiones celulares basadas en N-caderina y otras particularidades que tiene el neuroepitelio que no mencioné, pero la N-caderina es una de las bien clásicas, y ese mantenimiento, esa adhesión. Y lo que menciona Mariana, que también lo mencionó un poco Magdalena al principio, y es que según y bueno, los demás también un poco comentaron, pero según el ciclo, la etapa del ciclo celular en que estemos, el núcleo va a tender a estar en una región u otra en la altura de ese neuroepitelio desde apical a basal, ¿no? Y eso, ahora lo vamos a ver, podría ayudar a nada más y nada menos que empaquetar las células, ¿sí? A ordenarlas de manera que puedan seguir proliferando de una manera muy activa sin perder esa polaridad celular, sin perder esa orientación de las células. Ahí es un punto importante. Bien, ¿algún otro comentario? O ahora sí más respecto a lo que comentaban algunos sobre qué pasa con la regulación de la neurogénesis y la relación entre la proliferación y lo que empieza a pasar después, que es la neurogénesis. No, eso, yo en cuanto a la neurogénesis pensaba sobre todo en eso como en los señalizadores, no sé, que hereda, o las moléculas que hereda la célula para definir como su destino. Ah, ok. Y después me acordaba, estaba como algunas cosas de la migración, eso de la cilia, pero eso no sé si, esto es en donde me mezclo. Bien. Pero me acuerdo, tipo, en realidad estaba pensando en la corteza, que como que iban migrando y iban como entre todas las capas y hacia afuera. Ujú, Eh, no, sí, pero supongo eso, que como que cada célula como que se define y hereda un conjunto de moléculas que le permiten como migrar para formar las estructuras. está bien. Lo de la migración, lo que creo que querés decir, tiene que ver con separar físicamente un poco las células que están Claro, proliferando activamente de las células que están diferenciando, claro. en neuronas o más tarde en glía, de manera de que no haya una mezcla de los dos tipos celulares, no muy grande por lo menos. En el caso de la corteza hay algo bien, bien claro y bien estudiado, porque es donde hay una formación de capas, etcétera, donde las células tienen que migrar distancias enormes para llegar a su destino. Otras no migran tanto, pero también se separan un poco de su posición de generación, digamos, de nacimiento. Y lo de la herencia de materiales, de determinantes citoplásmicos que determinan tipos celulares, eso es algo que seguro lo van a seguramente, digo yo, me estoy metiendo en la clase de Rafael, seguramente lo van a conversar un poquito con Rafael, porque eso sin duda se ha estudiado muy bien y está muy bien analizado y determinado con sus mecanismos en mosca drosófila. Luego algunas de esas cosas han tratado de extrapolar al vertebrado, no con mucha suerte siempre. Algunas cosas sí, otras no, de hecho muy poco sí y la mayor parte no. Es decir, ahí hay algunas diferencias que tienen que ver tal vez tal vez con la simplicidad del sistema o tal vez simplemente con que bueno, realmente hay más regulación en la diferenciación neuronal en los vertebrados. Pero sin duda que sí, podemos hablar de todos modos alguien hablaba ahí de divisiones simétricas o asimétricas, Constanza por ejemplo lo mencionó, donde en los vertebrados generalmente más que definirlo por las características de las células en el momento que se dividen, es decir, las dos células hijas, esta tiene ciertos determinantes, esta otro, y esta se va a convertir en neurona y esta no, por ejemplo, en los vertebrados se trata de definir más por el destino de diferenciación, es decir, en qué se van a convertir esas células, eso es lo que nos permite decir si esa división que ocurrió fue simétrica o asimétrica. Es decir, si las dos células tienen un mismo destino, por ejemplo, seguir proliferando, siguen siendo células proliferantes, siguen siendo progenitores, entonces la división fue simétrica. Si una de las dos sigue proliferando y la otra se va a diferenciar en neurona, es una división asimétrica. Si una va a diferenciarse en neurona y la otra en glía, también es asimétrica. Pero se define más en base al destino porque no entendemos del todo todavía los mecanismos
de determinación en el momento de la división celular en los vertebrados, como sí se entiende, por ejemplo, en los invertebrados. Entonces eso, espero, lo van a ir definiendo a lo largo del curso, porque van a tener otras clases, y hoy mucho no vamos a hablar de eso. Pero bueno, sí voy a pasar, capaz, si no tienen otros comentarios ustedes o preguntas, que sí estaría bueno escucharlas, si no, paso directamente a compartir pantalla de vuelta y hacemos una especie de comentario final de algunas cosas que les quería contar, que incluye algunas cosas al final para ponerle un poco de condimento nomás, no porque sea importante para nada, sino para ponerle condimento a algunas de las cosas que hemos hecho en el laboratorio que tienen alguna relación con estas cosas. ¿Está bien? ¿Tienen preguntas? ¿O comentarios? Si no, bueno, seguimos compartiendo la presentación. Siguen sin descubrir sí, si alguien descubre en algún momento que no sea un docente, ¿no? Si alguno de los estudiantes descubre al impostor, acuérdense de mencionarlo, porque si no pierden. Y pierden puntos, porque acá quedamos ya en que no sé si les voy A ver, ¿cuál es el la impostor. participación? Y sí, tiene que doler. Tenemos chances, tipo, podemos tirar tienen chance hasta que yo la alguno nombre. adicional. Hasta que yo nombre el impostor, tienen chance. Después ya no. Lucía Ya Veloz. está. A ver si los demás apoyan. Sí, yo apoyo. ¿Es uno de los estudiantes? Es una de nosotras. Sí, Está obviamente, entre nosotras. claro. O sea, alguien entre ustedes, exactamente. Ah, Lucía bueno, Veloz. Sí, sí, es yo. Lucía. Está bien, ganaron ustedes. Ganaron ustedes. Lo descubrieron. Bueno, muy bien. Era una pequeña broma. Bueno, acá les voy a comentar justamente, les voy a mostrar una película de John Clark, que Lucía, la impostora, les mostró a su grupo algún artículo, que es alguien que ha estado estudiando en los últimos años bastante varios aspectos de la polaridad del neuroepitelio, la neurulación en el pez cebra en particular, que es un teleósteo, entonces tiene una neurulación especial que después vamos a ver, y también la neurogénesis temprana. Entonces, se mueve ahí en ese campo del que estamos hablando. Y esta película fue hecha por Dave Lyon hace ya un montón de años, como 20 años, un poco menos, muestra justamente marcando células fluorescentemente en forma de mosaico en el tubo neural, que lo estamos viendo desde el lado dorsal, desde arriba. Esto es una película de timelapse que está acelerada, sacaron fotos a ciertos tiempos y estamos viendo muy acelerado el proceso que ocurre en horas lo estamos viendo en segundos. Y como estamos viendo de arriba el tubo neural, ya es tubo neural que ya está polarizado y todo, el neuroepitelio acá, esta sería la región central, es la región apical, y estos dos bordes son bordes de la región basal. O sea, estamos viendo como un corte longitudinal de ese tubo neural. Y vemos algunas células con su comportamiento. Y vemos cómo la región nuclear se ve como más ancha, la célula está marcada toda con GFP, y vemos cómo las células se redondean en esa región apical en algún momento, y de esa célula redonda salen dos células, ¿no? Eso es porque las mitosis están ocurriendo en esa región apical del epitelio, mientras que la célula en otras etapas del ciclo celular se encuentra distribuida en el resto del neuroepitelio, el núcleo, digamos. Pero importante recalcar que las células abarcan durante todo el proceso todo el ancho de ese neuroepitelio. Bueno, esto es algo que no es conocido desde hace 20 años, sino desde hace también casi 100 años. Y Sauer fue el primero en analizar tratar de entender este problema bien, que no se terminaba de entender en ese momento. Se pensaba al principio que había dos poblaciones celulares. ¿Por qué? Porque no había películas como esta. Ahora cualquiera puede ver este proceso de lo que se llama migración nuclear intercinética, así fue como la llamó Sauer. Pero en esa época no, en los años 30 del siglo pasado era muy difícil, había que hacer cortes histológicos, ver dónde estaban las células, identificar mitosis y células que no estaban en mitosis, porque no se podía ver mucho más que eso, y neuronas que se iban diferenciando en otro lugar. Entonces así se fueron dividiendo el neuroepitelio temprano y por ejemplo, la pared de la médula espinal, etcétera, en regiones, pero sin tener mucha idea de qué era lo que estaba pasando realmente. Entonces se pensaba que había una región proliferativa, que era la región más ventricular, y una región no proliferativa, otra población de células, que son las células que están por diferenciar, y otra región donde ya están las neuronas diferenciando. No importa ahora mucho acá, el caso de eso es una cosa antigua, basada en anatomía puramente, que luego se demostró no era del todo cierta, y eso fue Sauer el primero en darse cuenta,
que todas estas células pertenecen a la misma población de celular, y que en realidad lo que estamos viendo son distintas etapas de la vida de esa célula, distintas etapas en el ciclo celular. ¿Está bien? Entonces, que en esa etapa de hiperproliferación activa que tenía el neuroepitelio, lo que tenemos es una distribución heterogénea, perdón, voy a poner el láser que se ve mejor, una distribución heterogénea de los núcleos de las células de acuerdo a la etapa del ciclo. Entonces las células, algo que es cierto es que sufren su mitosis, su fase M, en la región apical, y él supuso, y eso era más difícil para él de ver, después se fue estudiando con marcados con timidina tritiada, etc., que las células mientras estaban en fase G2 estaban subiendo su núcleo hacia la región apical, en G1 estaban bajando hacia la región basal, y que la fase S era mayormente cercana a la región basal o media del neuroepitelio. ¿Vale? Y le acertó bastante, en realidad eso se ve que más o menos pasa así, y bueno, hoy en día lo conocemos bastante, algo que Sauer no se dio cuenta y que por mucho tiempo permaneció sin ser revelado, es que estas células en mitosis se redondean, pero nunca dejan de estar en contacto con el borde basal. O sea, siempre queda una prolongación que es muy delgada, tan delgada que Sauer no la podía ver. Entonces las células siempre están en contacto con las dos superficies mientras están proliferando en estas etapas tempranas. Eso es en estas etapas tempranas. Y eso se encontró después, tanto en el zebrafish, en la retina, en este esquema que muestro acá, como en el ratón o rata, creo que era esta corteza cerebral, donde incluso las células estas que son la glía radial, son progenitores que permanecen como células neuroepiteliales con un proceso muy largo que contacta el borde basal o pial de la corteza cerebral, mientras que tienen su cuerpo cerca del borde ventricular. O sea, tienen un tamaño enorme estas células, ¿no? Siempre manteniéndose, incluso cuando se dividen, manteniendo ese proceso basal. Bueno, esto se puede ver acá también en corteza cerebral de mamífero, este movimiento de estas células, en una película. Entonces vemos aquí, está marcado el núcleo, y vemos cómo la célula se divide. Acá aparece la región ventricular o apical hacia abajo, y eso ahora les comento un poco. Pero bueno, vemos básicamente cómo se mueve hacia la región apical, que es acá, se divide, y luego se mueven las células, los núcleos hacia la región basal. Van a ver que habitualmente depende de la región del sistema nervioso que estemos mirando, depende de la especie, depende de un montón de cosas, las convenciones son variables, pero habitualmente desde el punto de vista anatómico la corteza cerebral siempre se estudió suponiéndolo como una estructura dorsal, por lo tanto la región pial o basal hacia arriba y la región ventricular o apical hacia abajo. Mientras que si nosotros miramos un epitelio, el epitelio habitualmente se dibuja al revés, con la región apical hacia arriba y basal hacia abajo. Entonces eso puede pasar que a veces el eje esté invertido según la región del sistema nervioso que estemos mirando, según el propio investigador cómo lo quiso mostrar. Cuando uno hace énfasis en la polaridad celular, muchas veces trata de mostrar apical hacia arriba, no importa qué región esté mirando. Cuando pone énfasis en la estructura del sistema nervioso, se va a mostrar de acuerdo a cómo se muestra habitualmente esa región del sistema nervioso. Entonces en este caso es corteza cerebral siempre va a ser con apical hacia abajo y basal hacia arriba, porque es ventricular. El ventrículo se supone que es más ventral que el otro, aunque en realidad la corteza da la vuelta, ¿no? Pero bueno, es una convención simplemente. Una pregunta. Bueno, sí. No me queda del todo claro, ¿en qué parte del desarrollo es que pasa esto? Bueno, esto pasa durante un buen periodo del desarrollo mientras haya proliferación celular. Primero en el neuroepitelio, simple, cuando estamos solamente proliferando, incluso desde el momento de la neurulación hasta bastante después, cuando hay proliferación y un poco de morfogénesis del tubo neural, y antes de la neurogénesis. Eso, sin duda, ocurre, ese movimiento, esa migración nuclear intercinética, es cuando es más obvia, fácil de ver. Luego empieza la neurogénesis, que bueno, empieza a complicar las cosas. ¿Por qué? Porque empieza a aparecer eso que mencionábamos antes. Algunas células, que son las que van naciendo, ¿no? Las neuronas que van naciendo, van migrando, se van yendo del lugar donde nacieron, y se empiezan a formar otras capas, con lo cual la región de proliferación empieza a quedar restringida. Dependiendo de la especie, dependiendo de la región del sistema nervioso central que estemos mirando, esa región proliferativa inicial, que siempre queda pegada al ventrículo o al epéndimo, esas células suelen tener durante un cierto tiempo todavía migración nuclear intercinética. Incluso la capa llamada ventricular en la corteza cerebral, que está proliferando en etapas todavía relativamente tempranas, pero cuando ya empezó la neurogénesis, todavía las células esas que son la célula glial radial, ya no se llama célula neuroepitelial, pero es muy parecida a la célula neuroepitelial, la célula glial radial, todavía sufre una migración nuclear intercinética, pero corta. O sea, no mueve su núcleo hasta cerca del borde basal, no lo mueve hasta el borde pial, sino que lo mueve en una región muy pequeña. Y ahí ocurre
la división celular siempre en el borde ventricular, y luego el núcleo se mueve y luego vuelve a subir, y así. O sea que eso se da por bastante tiempo, dependiendo de los progenitores que estemos mirando. En la corteza cerebral después hay progenitores que se separan, los llamamos progenitores basales o subventriculares, se separan del borde ventricular, también sueltan su proceso apical, se sueltan las adhesiones celulares y proliferan en otro lugar, que es más por acá. ¿Ah? Y eso ya no tienen migración nuclear intercinética. Esa migración nuclear intercinética solo se da en células que todavía conservan una estructura, una organización de tipo epitelial, ¿sí? De tipo neuroepitelial. La célula glial radial sí lo hace, por ejemplo. No sé si eso te responde, Mariana, la pregunta, pero básicamente tenés que ir a mirar cada región del sistema nervioso en cada especie para ver cosas distintas. Por ejemplo, en la retina de todos los vertebrados, la estructura es relativamente simple, y pasamos de tener un neuroepitelio donde hay proliferación y migración nuclear intercinética a empezar a tener una estructura con capas donde hay algunas células proliferantes que ya no sufren más migración nuclear intercinética. Desaparece el neuroepitelio como tal. No la proliferación, pero sí el neuroepitelio. Mientras que en otras el neuroepitelio, como en la corteza cerebral, permanece por bastante tiempo, incluso en forma de glía radial, durante el proceso de neurogénesis avanzada. ¿Está bien? Bien. Es buena la pregunta porque sí, es algo variable. Un punto importante que les quería resaltar acá es algo que se ve en esta película, y esto es lo que estamos viendo acá, es lo que se llama un quimograma. Un quimograma es cuando tomamos una pequeña línea, ¿sí? Una pequeña tajadita, que a veces puede ser de un píxel o de unos pocos píxeles, a lo largo del movimiento de esa célula, de una serie de fotogramas de una película como esta de timelapse, y las ponemos una al lado de la otra. Entonces lo que hacemos es generar una especie de gráfica de distancia en función del tiempo, ¿sí? Y eso nos permite ver a nosotros, los humanos, tenemos nuestras restricciones de entender las cosas en el tiempo, a veces las entendemos mejor en el espacio, entendemos mejor esa gráfica, donde vemos el movimiento hacia apical y el movimiento hacia basal. Y acá es algo que capaz que ustedes se habían dado cuenta en la película, capaz que no, que se vuelve muy evidente. El movimiento hacia la región apical es mucho más rápido, en general, y eso lo van a ver cuantificado en distintas especies, distintos sistemas, y suele ser así, que el movimiento hacia basal. ¿Está bien? O sea que hay distintas componentes de estos movimientos, la división celular siempre ocurre acá, G2 vendría a estar más o menos por acá, G2 suele ser relativamente corta, después lo vamos a ver si nos da el tiempo, fase S es la que está más por acá, mientras que acá vemos como lo que sería G1, luego de la división mitótica, las células se van como moviendo con mucha pachorra, ¿no? Hacia la región basal, y no necesariamente llegando bien basal, eso va a ser variable. ¿Ven? Esto llevó a pensar que, por ejemplo, podría ser que este movimiento fuera más activo que este. ¿Sí? Que estas células se movieran de forma muy activa, su núcleo, no es la célula, sino el núcleo se mueve muy activo hacia la región apical para dividirse, que eso es algo que ocurre rápido porque G2 es corta, y que luego G1 simplemente lo que pasa es que las células van siendo empujadas por otras que van llegando a la región apical y van desplazándose, sin querer casi, hacia la región basal. Eso ha sido muy discutido, de hecho todavía es bastante discutido, de cuánto componente activo hay en un sentido y en el otro, pero sin duda se ha encontrado que hay un movimiento muy activo hacia la región apical. Este otro parece ser un movimiento más de tipo estocástico, indicando una cierta dependencia del azar y de justamente esto que les digo, de un movimiento pasivo. ¿Sí? Bueno, estos movimientos claramente dependen de la polaridad, como les mencioné antes, y depende de la organización polarizada de las células. Entre qué cosas tienen que estar polarizadas están los microtúbulos. Alguien mencionó por ahí la cilia, Magdalena al pasar. El neuroepitelio tiene una cilia primaria, y eso obliga a que el centríolo, el par de centríolos y el centro organizador de microtúbulos, en la mayoría de los epitelios, esté ubicado en la región apical, cerca de la región apical de las células epiteliales. Por lo tanto, el principal centro organizador de microtúbulos de la célula, donde se anclan los extremos menos de los microtúbulos, y acá estamos repasando biología celular bien básica ya de aquella época, el extremo menos está anclado acá. Por lo tanto, los extremos más de los microtúbulos se dirigen hacia el borde basal. Entonces, los microtúbulos están todos distribuidos paralelamente, desde extremo menos a más, a lo largo de la célula, en sentido apico-basal. Eso le da una polaridad a la célula muy clara. Y sabemos que hay motores moleculares que se mueven, que permiten movimiento de organelos y de estructuras sobre los microtúbulos, dineínas y quinesinas, se acordarán ustedes. Entonces se ha visto así un involucramiento, no voy a entrar acá en detalles, de dineínas y quinesinas en estos movimientos apicobasales, donde, a ver si se acuerdan, creo que está dibujado ahí un poco, pero ¿quiénes se mueven hacia el extremo menos y quiénes hacia el extremo más?
Bueno, eso en realidad de neuro en general lo tienen que saber, porque tiene que ver con el transporte exoplásmico, tiene que ver con otros aspectos importantes de la fisiología neuronal. ¿Quiénes se mueven de menos a más y quiénes de más a menos? De las tineínas y quinesinas. ¿No? ¿Cric, cric? La verdad que no me acuerdo yo, por lo menos Mm. no. Y ya llegamos al final del curso. Se toca una parte de biología celular. Las dineínas hacia menos Ahí va. La dineína se y mueve las hacia el extremo kinesinas menos hacia más. y las kinesinas hacia el extremo más. Y esto es súper importante en muchas cosas, entre ellas neurodegeneración. Entre ellas transporte exoplásmico, como les mencionaba, porque estos motores pueden estar afectados diferencialmente, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas, y pueden causar problemas en el tráfico y eventual eliminación de terminales axonales. Por ejemplo, igual, degradación de todo y muerte de la neurona. Pero también en estas etapas es importante, porque también hay una polarización, ya desde muy temprano. Entonces el extremo menos está acá, las dineínas permitirían el movimiento hacia el borde apical, eso es lo que estamos viendo, y las kinesinas hacia el borde basal. Y se ha encontrado que alterando algunos de estos motores moleculares alteran algunos de los dos procesos, ya sea el proceso hacia apical o el proceso hacia basal, pero que también hay otros actores interviniendo, o sea, aparte de los motores moleculares dependiendo de microtúbulos, la actina también se ha visto como una componente importante, y sobre todo algo que sería como una especie de anillo de actina, que parece ubicarse como atrás del núcleo, siempre de acuerdo al movimiento que está haciendo, y va como iría como comprimiendo, digamos, basado en ese un movimiento de actomiosina, que iría como comprimiendo desde atrás el citoplasma, y como quien empuja la pasta de dientes, empujando el núcleo hacia apical o hacia basal. Acá en este esquema, de hecho, está representado un poco a propósito como más en color el movimiento hacia apical, porque ese es el que se ha demostrado mejor relacionado y dependiente de actina, aunque no, acá está en color, el otro movimiento, que el otro, que el de retorno, digamos. O sea que la actina podría ser responsable sobre todo de ese movimiento muy rápido y activo hacia la región apical que vemos en la fase G2 antes de M, mientras que después parecería no estar tan activo, pero esto está un poco discutido todavía, hacia la región basal. ¿Está bien? O sea que el citoesqueleto acá es fundamental, pero es fundamental que estas células estén polarizadas, si no, no existe una direccionalidad. ¿Está bien? Esto como comentario muy rápido. Bueno, acá aparecen un montón de moléculas que se ha visto que son importantes para que este proceso ocurra normalmente, y no casualmente, muchas de estas moléculas, y eso lo mencionó Magdalena también al pasar ahí, tanto la cilia como el centrosoma, como muchas de estas moléculas que están por acá, tienen que ver también con la migración neuronal después en otra etapa. Así, para que las neuronas migren, la célula tiene que tener una polaridad y tiene que tener una orientación de sus microtúbulos, y estas mismas proteínas pueden volver a ser utilizadas ahora para mover el núcleo dentro de esa célula que va avanzando. Porque también recuerden que los movimientos de migración son mediados sobre todo por la corteza celular, por el borde de la célula, por el citoplasma, la membrana y el citoesqueleto que la rodea, y que el núcleo en realidad va siendo arrastrado. Por eso. Entonces ahí participan también estos mismos mecanismos. O sea que eso es algo que no lo voy a mencionar, pero también viene, está relacionado con esto. ¿Cómo de tiempo, che? Uy, estamos ahí. Rápido. La polaridad celular es importante, y acá se los muestro en este experimento viejo del grupo de Domingos Enrique. Esto es en embriones de pollo, donde vemos un neuroepitelio. Apical está hacia acá. Perdón, sí, apical está hacia acá, basal está hacia acá. Y esto es en un embrión normal, donde se usó GFP asociada a GPI, glucosilfosfatidinoxitol, para que se ancle a la membrana plasmática. Y vemos entonces los bordes de las células, y vamos a ver la migración nuclear intercinética, bastante bien acá, donde la célula se divide en el borde apical, se mueve el núcleo en G2 hacia ahí, se divide ahí, acá vemos a la célula dividiendo, y a su vez hay un movimiento que no es tan fácil de ver, el movimiento de retorno, porque como les dije antes es más lento, etc., ¿no? Pero bueno, ocurre normalmente una migración nuclear intercinética en un neuroepitelio normal de embrión de pollo. Esto es pre-neurogénesis, esto es en el tubo neural bien temprano. ¿Qué pasa si ahora sobreexpresamos esta proteína, que no se las mencioné? PAR3 es una proteína que tiene que ver, es uno de los determinantes iniciales de la polaridad apicobasal, es una proteína que se acumula asociada a los complejos de adhesión y de uniones tight en la región apical o subapical de los epitelios, forma un complejo con otras proteínas y ayuda a mantener esa identidad apical. Ahora lo que hacemos es sobreexpresar esa proteína que tendría que estar solo apicalmente, y al sobreexpresarla se extiende en toda la célula, con lo cual
convertimos un poco hacemos perder la polaridad de la célula, ¿no? Hacemos que casi todo se vuelva apical y entonces ya no sabe qué es apical y qué es basal la célula. Se podría definir de una forma así sencillamente. Y entonces ahí tenemos este resultado, que es lo que ven es que se pierde la migración nuclear intercinética, y las células se dividen en cualquier lado, tienden a dividirse en el medio, por ejemplo. Probablemente por una cuestión ahí termodinámica es más fácil dividirse en el medio que en el borde. Entonces, vemos como una muestra simple de que la polaridad esa epitelial es necesaria para esa migración nuclear intercinética. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Bien. Cuando seguimos avanzando y vamos hacia ya ahora sí comenzar con la neurogénesis, vamos a ver que hay una estrecha relación también entre la regulación del ciclo celular y esa generación de neuronas, y eso se ve en general. Por ejemplo, si miramos en la corteza del ratón, en el cerebro del ratón, y medimos el largo del ciclo celular y de cada una de las etapas del ciclo celular, en distintas etapas del desarrollo, desde antes de que comience la neurogénesis hasta después que comenzó, una cosa que es bien evidente es que el ciclo celular, como se esquematiza acá, se va haciendo cada vez más largo. Eso quiere decir que las células tardan más en volver a dividirse. Y sobre todo, fíjense, acá están las fases separadas. Mitosis, la fase M casi no cambia. G2, que yo les decía, es corta relativamente, tampoco cambia casi nada. Hay un cambio muy importante en la extensión, como ven, de G1, y también un poco de S. No tanto de S, pero sobre todo de G1. O sea que la mayor parte de la regulación, como pasa la regulación del ciclo celular en la mayor parte, en general en las células de vertebrados, o de animales en general, ocurre a nivel de G1, y ustedes recordarán, y acá nada más un esquema para recordarles, refrescarles un poco cómo el ciclo celular es regulado en las distintas etapas por los complejos ciclina CDK que se van expresando en cada momento del ciclo celular. No voy a entrar en los mecanismos estos porque son de otro tema, de otra historia, pero simplemente mencionarles que, bueno, esta regulación en G1, ¿sí?, es súper importante en la regulación de la neurogénesis, porque es aquí donde se determina si las células continúan o no continúan en ciclo, cuán largo es G1, si pueden o no entrar en la fase esta que es G0, que es la fase de quiescencia y eventual salida del ciclo celular, y por lo tanto permita la diferenciación celular. Y ese balance es súper importante, es decir, tiene que mantenerse un balance siempre importante entre la proliferación y la neurogénesis para que tengamos el número adecuado de células y la posición y la identidad adecuada de células en cada momento. Y acá les muestro un ejemplo muy sencillo de unos experimentos hechos en ratón con mutantes, cosas bastante viejas, donde vemos la retina con su estructura adulta normal. La retina tiene una serie de capas, la región basal sería esta, la región apical es esta, acá están los fotorreceptores y sus núcleos, acá hay interneuronas y acá están las células ganglionares de la retina, y entre medio capas sinápticas, ¿no? Y por acá estarían los axones de las ganglionares. Esta es la estructura normal, con sus capitas, etcétera, bien conocido. ¿Qué pasa cuando mutamos una ciclina, una molécula del ciclo celular? En estos ratones, estos son mutantes condicionales dirigidos a retina para que no se altere. Obviamente el embrión se desarrolla normalmente hasta que se diferencie la retina. Entonces, acá está mutada la ciclina D, una ciclina D, que es esta que está acá, que tiene que ver con la etapa temprana de avance en la fase G1 y salida y no entrada a G0. Fíjense qué pasa con la retina, qué le pasó comparada con esta retina. Tiene menor número de células. Tiene menos células, exactamente. Sin embargo, no se alteraron las capas, o sea que no se alteró demasiado la identidad de los tipos celulares, ¿verdad? Se alteró bastante la proliferación, hay muchas menos células, con lo cual seguramente va a haber problemas en la conectividad, etcétera, pero no se alteró el número de capas. Y hay ganglionares, hay interneuronas, que no identificamos acá, y hay fotorreceptores. Ahora mutamos otra proteína, que es P27. P27 pertenece a una familia de inhibidores pequeños que se anclan al complejo ciclina CDK y lo inactivan. O sea que son bloqueadores. Ciclina D es necesaria para el avance del ciclo, P27, P21, etcétera, son inhibidores del avance del ciclo. ¿Está bien? Son de estas proteínas que balancean y que responden a señales extracelulares, esencialmente. Acá se mutó P27 solo, y fíjense lo que pasa. ¿Cómo está esta retina? ¿Están las capas? Perdón, sí, Constanza. Están las capas, pero hay hiperproliferación, ¿no? De una de las capas. Hay por Porque lo está menos como invadiendo. Exacto. Probablemente de más de una, lo que pasa es que se nota más en la capa de fotorreceptores,
hay células ectópicas, ¿sí? Células que están en una posición que no deberían estar. ¿Esto por qué? Porque hay hiperproliferación. O sea, esta retina proliferó de más y entonces hay células que se ubican donde no tienen que estar. Y eso tampoco es bueno, obviamente. Entonces tiene que haber un balance, como les decía, en la proliferación para que tengamos un número adecuado de tipos neuronales para las conexiones exactas. Lo más interesante ocurre cuando es el mutante doble, ¿no? Porque acá están los dos, es un ratón que tiene en su retina mutadas las dos moléculas, y sin embargo, la retina se forma casi normalmente. ¿Vale? O sea que, nuevamente resaltando esa idea del balance, de la importancia del balance. Básicamente eso les quería comentar. Bueno, ¿cómo se regula esto? Obviamente no depende solo del ciclo celular intrínseco de cada célula, tiene que haber señales. Una de las señales que se conoce bien importante, y alguien mencionaba la idea esta de mantener el pool de progenitores para que mientras hay neurogénesis sigan proliferando las células progenitoras para que se sigan generando más neuronas. Se sabe que Sony Hedgehog, que les mencioné antes, algunas neuronas, como por ejemplo en el cerebelo la célula de Purkinje, expresan temprano Sony Hedgehog, y mantienen entonces la proliferación en las células progenitoras para que, por ejemplo, se forme un número enorme de células grano en la corteza cerebelosa, ¿sí? Que es un número enorme de células que nacen después, más tarde, que es la de Purkinje, y que es necesario que sean muchísimas para que el cerebelo funcione bien. Entonces, y eso pasa en otras regiones, ¿no? Sony Hedgehog funciona como una proteína que inhibe la salida del ciclo celular, mantiene a las células en ciclo, proliferando. Entonces, un balance también de expresión de Sony Hedgehog y dónde se expresa, en qué momento, va a permitir que diferencialmente proliferen más o menos ciertas regiones o se generen más de ciertos tipos celulares que de otros. Ese es uno de los mecanismos de los muchos que va a haber por ahí. Y como ven acá, esa distribución pasa en distintas regiones del sistema nervioso. Acá, nada, el esquema de la glía para recordarles eso que les mencioné antes de la cilia, perdón, para recordarles que la señalización depende de la cilia. Y bueno, este esquema, nada más que resaltando algunas cosas que han comentado, cómo durante la proliferación celular va a seguir ocurriendo proliferación, por lo menos solapada por un buen tiempo, y que tenemos distintos tipos de divisiones celulares que son proliferativas, cuando las hijas que se generan siguen siendo progenitores y siguen proliferando, o neurogénicas, cuando al menos una de las dos, no tienen por qué ser las dos, pero una de las dos sale del ciclo celular, entra en G0, deja de dividirse para siempre, y entonces se convierte en una célula, en una neurona que va a diferenciar. Y esto es importante recordar, las neuronas salen del ciclo celular para siempre, y no hay, hasta donde yo sé, eventos conocidos de neuronas que puedan volver atrás, dividirse y generar nuevas neuronas. Siempre lo que se permanece en el adulto son células como estas, con capacidad proliferativa, que son progenitores, que pueden dar nuevas neuronas. ¿Está bien? La entrada o la obligación de entrada de las neuronas en ciclo celular generalmente implica la muerte, hasta donde yo sé siempre, de la neurona. Y entonces esto está relacionado con el ciclo celular y con la migración nuclear intercinética de maneras que ahora no da el tiempo mucho de comentarlo. Sí, perdón, ¿quién era? ¿Qué quería hacer la pregunta? Una pregunta, ahí dice que de la división neurogénica se genera ese neuroblasto, ¿no? Sí, o Y de ahí neurona sale una temprana. neurona, pero ese neuroblasto viene a ser, o sea, puede quedarse en ese estado para después diferenciarse de neurona bastante, entre comillas, tiempo después de haberse generado el neuroblasto. Qué buen punto. Eso es variable, según el tipo de neuronal. Y según cuál va a ser la vida de ese neuroblasto, capaz que no es una palabra feliz, la debía haber sacado ahí. Neurona sería mejor. Después, Rafael les va a hablar de otros neuroblastos que son completamente distintos en Drosófila. A veces se les ha llamado a estas neuronas Me tempranas. horroriza, Flavio. Sí, yo me imagino que te horroriza. Vos después corregís el error. Vamos a llamarla neurona temprana. Esta neurona, que todavía no se diferencia, neurona inmadura, puede permanecer un tiempo variable como inmadura y sin formar un axón, sin formar dendritas. Y eso va a depender de cosas como, por ejemplo, el tiempo que le lleve migrar para llegar hasta su destino final de diferenciación. Hay neuronas que tienen que migrar distancias enormes y que lo hacen por lapsos de tiempo realmente muy largos, muy prolongados. Un ejemplo claro son... Perdón. Que esa migración la hace en formato de neurona temprana, digamos. Sí, en general sí. Ya, bien. A veces hay
según la distancia que tengan que mirar, puede empezar a prolongar, a generar algunas de las prolongaciones y puede empezar a diferenciar en la migración, pero generalmente la diferenciación ocurre en el destino, cuando la célula tiene que migrar. Y después hay lugares, hay otras regiones, o hay otros tipos celulares que, por razones que tienen que ver probablemente con el ensamblado de todos los circuitos que tienen que formarse, hay algunas neuronas que tienen que retrasarse en su diferenciación. Y un caso bastante conocido y claro son los fotorreceptores, por ejemplo, en la retina, que si bien pueden nacer más temprano, pueden a veces diferenciarse finalmente muy tarde y conectarse y terminar de formar el circuito con las otras neuronas, con las interneuronas, mucho más tarde que las otras neuronas que a lo mejor nacen y diferencian casi inmediatamente, como las células ganglionares de la retina. O sea que eso es variable, ¿sí? Puede haber un tiempo. ¿Alguna otra pregunta? Ya casi nos quedamos Y sin nada. este formato de generación de neuronas, digamos, se da igual en cualquier nicho neurogénico de los que hay, digamos, o hay diferencias entre... Hay algunas diferencias. Y claramente, bueno, en invertebrados, Rafael les contará cómo ocurre, hay diferencias enormes. O sea, esto que les estoy mostrando acá, esto sí sirve para los vertebrados. Pero en etapas tempranas, por lo menos, y donde tenemos algo que se parece a un neuroepitelio, y donde hay una migración nuclear intercinética, etcétera, esto vale en general. ¿Qué pasa? Por ejemplo, en la corteza cerebral, justamente, que es a lo que supongo que te referís, tenemos distintos nichos neurogénicos e incluso nichos de proliferación, donde hay una región ventricular, donde hay proliferación, sobre todo inicial, que es donde están las glías radial, y una capa subventricular, donde hay progenitores basales, que también se dividen y dan lugar a neuronas, ¿no? En la región más apical, digamos, esas células gliales radiales suelen dividirse de forma asimétrica en cuanto a su destino, más allá de que pueda haber o no asimetrías en cuanto al ángulo de división celular, que no entré en ese tema acá. Tal vez Rafael no, probablemente Russo lo trate. Pero yo no lo voy a mencionar mucho. Esas suelen dividirse asimétricamente, eso es lo que se ha encontrado en ratón, por ejemplo. Mientras que esas células progenitores que están en ese otro nicho neurogénico más basal, suelen tener divisiones más de tipo simétrica, pero neurogénica. O sea que en realidad se dividen generalmente una vez y dan lugar a dos neuronas. Bueno, o eventualmente una neurona y una glía más tarde, pero las glías suelen diferenciar más tarde, suelen nacer más tarde. Entonces ahí puede haber una distribución diferencial y puede no darse siempre esto. Esto es cuando hay un neuroepitelio. Y capaz que eso se da sobre todo en las regiones más simples del sistema nervioso central, la retina, la médula espinal, lugares como esos donde probablemente más primitivos en cuanto al tipo de neurogénesis y de migración celular que tiene. No sé si eso Sí, responde a la porque pregunta. no tenía la duda de si había zonas donde se requiriera una neurogénesis más activa de alguna manera y otros lugares donde quizás se necesita como un reservorio, no sé si tiene Está bien, sentido decirlo está así. bien. No, está bien, está bien. Es un poco la idea. Por eso les digo que dependiendo de la región que estemos mirando, es el comportamiento de las células. Y cuánto se separa también la región neurogénica de la región proliferante. En el caso de la corteza cerebral es como un extremo muy grande que hay, donde tenemos una región de células que continúan proliferando y una región donde las células están migrando y están diferenciando. E incluso separación de distintos tipos de progenitores. Hasta separación de distintos nichos de neurogénicos y de proliferación. Y ni hablar que después en el desarrollo más avanzado, en algunas regiones de la corteza cerebral, permanecen nichos neurogénicos en el adulto, ¿no? Especializados, ¿no? Muy restringidos, pero donde hay células que todavía tienen capacidad proliferativa, parecida, si se quiere, a la célula glial radial, comparables. ¿Está bien? Yo creo que no nos da mucho tiempo para comentar más cosas, así que capaz que lo que hacemos es más bien aclarar algunas preguntas. No les comento esta otra parte, porque igual no era tan importante. Era solamente para darles un ejemplo de alguna cosa que hemos hecho en el laboratorio, pero importaba más resaltar algunos de los conceptos en esta clase, me parece. ¿Tienen más preguntas antes de terminar? Yo nada. ¿Quién? Magdalena. Ah, yo nada, no, dijo. por ahora. Capaz que salgo de la presentación así, y capaz que si quieren, activen por última vez cámaras y
y micrófonos y bueno, si tienen alguna duda más o consulta o algo más que comentar los otros docentes del curso, capaz que es un momento. Ya en realidad nos queda un minuto de clase nomás. Hay algo en el chat acá que capaz que no vi. Que no se vayan, que paso unos avisos. Eso dice Francesco. O sea que, Francesco, como están más bien silenciosos, capaz que querés pasar el aviso ahora, que ya estamos terminando. Sí, hola. Bueno, no, era para coordinar. Entonces, para el viernes ahora, ¿no? El próximo tenemos la clase con Raúl Russo. ¿Ah? Entonces, yo necesitaba saber cómo va a haber un paper para presentar. ¿Ah? ¿Alguien de ustedes me dijo que no podía venir el viernes o ya alguien sabe que no va a estar el viernes? ¿No? Todo Yo va lo a puedo presentar, Francesco. No, yo no tengo problema. Y bueno, puede ser una persona, puede ser más. Si Magdalena se ofreció, a mí me resuelve la vida. Capaz te puede conectar con otras personas, una o dos personas y hacer una presentación. Claro. Pero el punto es que no es tanto la presentación, solo la clásica, como hacemos siempre, pero que se arme una discusión grupal alrededor de este artículo. ¿Ah? Y entonces todos tienen que leerlo, mirarlo, junto a los otros materiales que ya están en la carpeta. ¿Ah? ¿Cuál va a ser el artículo? ¿Está ya en la carpeta? Está en el Drive, sí. Está. ¿Ah? Ya le subo más informaciones, si no me escribe. Esta es una cosa. Después le voy, no lo hice todavía, pero le voy a subir, sí, ya lo hice, un Excel donde ustedes, compartido con ustedes, donde ustedes pueden editar también, donde hay los mails de ustedes, entonces si están mal, por favor me lo escriben al lado, y también cosas tipo qué tipo de posgrado están haciendo, si están en alguna subárea, cuáles son los tutores y cuál es el título del proyecto, como para orientarnos nosotros también como datos para después, para los prácticos y otra información que necesitamos. ¿Ah? Eso se lo pueden ir llenando usando el Drive. ¿Sí? Nada más. Después, terminado eso, nosotros subimos al Drive mismo, en la carpeta de Flavio, el PDF y la grabación. ¿Ok? Bien. Yo no tengo nada más. Pregunta sobre el paper que hay que leer para el viernes. Veo dos en el Drive. ¿Cuál es? Porque no te, es Friesen, lo de Friesen, espera. No te subí el... me faltaba subir una cosa donde se explicaba todo. Es lo de Sabelstrom Friesen, perdón, Sabelstrom Friesen. Porque le voy a subir un Excel donde están escritas todas las clases y el tipo de discusión grupal que se va a hacer en la discusión grupal. ¿Tá? Perdón, eso no lo había subido aún. Como surgió el discurso, ya se lo tiré. Es lo de Sabelstrom Friesen. ¿Ah? ¿Ok? Ok, gracias. Si otras se quieren juntar, mejor, ¿eh? Así hay más gente que puede participar, pero todas sí tienen que profundizar en esta Capaz parte. que puedan hacer un pequeño grupito de 2 o 3. ¿Dónde es que está eso? En el Porque yo Drive. veo lo que dice libros. En ruso. R cantera. Ah, ruso, bien. No, R ruso. Está la fecha. ¿Ah? Friesen, está perfecto. ¿Ok? Bien. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cualquier cosa, me escriben o se escriben y vamos resolviendo. ¿Sí? Nunca estaremos de acuerdo, esa es la gracia de esto. Lo bueno de las diferencias. Exacto. Ok, bueno, para mí, adiós. Chao. Bien, nos seguimos viendo. Chao. Muchas gracias.